Buenos días. Bueno, vamos a empezar una serie de videos referidos al espacio de práctica profesionalizante uno, pero específicamente codificación de programas en el lenguaje Python. Primero va una breve introducción general como para ubicarse en lo que es programar y dentro de eso lo que es codificar. La diferencia entre hardware y software hoy en día es muy obvia, pero en informática, hardware es todo lo que sea físico, todos los componentes que uno, digamos, puede comprar, puede cambiar, puede ampliar, puede reemplazar. Un teclado, un mouse, una placa madre, un micro, una ampliación de memoria RAM, un disco rígido, un router, un monitor. Software, en cambio, es algo que no es tan fácil de ser tangible. Es toda la codificación, todos los programas que hacen que una determinada computadora esté funcionando y normalmente no es un solo programa, sino que es la suma de varios programas distintos en varios niveles o capas. Como desarrollo de software, obviamente la parte de software y programación es la más importante. Una computadora básicamente puede aceptar instrucciones, las tiene que seguir al pie de la letra, tienen que estar todas bien escritas, porque cualquier falla hace que la computadora funcione mal. Y hay justamente como capas. Hay software de muy bajo nivel que está muy relacionada con el hardware, que son, por ejemplo, un driver o un pequeño programa que sabe perfectamente cómo manejar determinado equipo de hardware, determinado, supongamos, teclado, determinada impresora, determinado disco rígido, determinada placa de video, determinada placa de sonido. Si yo saco una placa de video y pongo otra, ese software tiene que cambiar. El famoso driver tiene que cambiar. Driver es el que permite manejar a un determinado hardware. Es programa que hace como el nexo entre el hardware físico y el sistema operativo. Entonces, esa clase de driver es como una clase de software. Por encima de eso, o en otro nivel, si quieren, va todo lo que es el sistema operativo. El sistema operativo tiene, obviamente, toda una parte de hardware. Tiene una parte que es los primeros programas que corren cuando se arranca la computadora, la unidad, el núcleo, el kernel, que es lo más importante, que es un programa que va a estar siempre en memoria corriendo. Y a partir de ahí, distintos subprogramas que van a depender de lo que se esté utilizando en ese momento. Si precisamos conexión a Internet, bueno, todos unos programas que nos permitan manejar Internet. Si estamos utilizando sistemas de impresión, bueno, todos los programas que nos permitan conectarnos y mandar a imprimir información. Si estamos usando una aplicación, bueno, los programas base que le den apoyo a esa aplicación. El sistema operativo son un conjunto de muchos programas, algunos que van a estar siempre corriendo y otros que se van llamando a medida que hacen falta, y tal vez si alguno no hace falta, se descarga de la memoria para no estar ocupando una memoria en la computadora, una memoria RAM. Como otra capa más superficial van a venir, por ejemplo, aplicaciones. El Word, un Excel, un navegador, son aplicaciones. Y los mismos programas que nosotros hagamos como programador van a ser aplicaciones. Esos programas que nosotros hagamos, de alguna forma el programador va a querer que corran en todas las máquinas posibles. O sea, yo hago el programa en mi máquina y en mi máquina voy a tener un determinado hardware, un determinado sistema operativo con una determinada versión, una cantidad de memoria, y voy a querer que ese programa lo corra mi cliente, otro usuario, que seguramente va a tener otro hardware y tal vez hasta otro sistema operativo. Entonces, el sistema operativo en sí mismo con los drivers me va a hacer de nexo entre esa aplicación hecha por mí
y todo el hardware. ¿De acuerdo? Es una cosa muy simple como para que lo tengan en cuenta. ¿Qué tipo de archivos podemos llegar a encontrar en una computadora? Hay básicamente archivos que son programas, que si yo abro ese archivo, en realidad lo hago correr, lo hago ejecutar, porque adentro tiene instrucciones que de alguna forma o el sistema operativo o el mismo hardware es capaz de entenderlo y hacer algo concreto. Y en cambio hay toda otra clase de archivos que son datos, es información. Y eso simplemente o me sirve a mí como ser humano, como usuario, o le sirve a una aplicación como archivo de datos. Eh, Vamos a hacer algún ejemplo común. Yo acá tengo el programa de instalación de Python. Es un archivo cuya extensión, las últimas letras, son .exe. .exe es la abreviatura de ejecutable en inglés. O sea, que es un programa. Adentro tiene instrucciones. Muchísimas instrucciones que me van a permitir instalar Python en mi computadora. Si yo abro ese archivo con algún tipo de editor de textos, no voy a entender nada, es jeroglífico. En cambio, si abro otro tipo de archivos con algún editor de textos o con algún aplicativo que me permita entender ese tipo de texto, ahí va a ser un archivo de datos. Por ejemplo, los .pdf son archivos de datos. Los .txt son archivos de datos y hay muchísimos más. Yo, miren, le voy a utilizar, este es un programa sencillo, pero me metí en la carpeta Windows, ¿de acuerdo? Entonces, en la carpeta Windows, por ejemplo, hay un write.exe, que es justamente una aplicación de Windows, ¿está bien? Si yo trato de ver su contenido, es esto. ¿Ven? Son el famoso japonés avanzado. Son todos símbolos porque internamente son todas instrucciones que solamente entiende el microprocesador de la computadora. Ahora, si yo abro un archivo, por ejemplo, .log, log normalmente es grabar algún tipo de bitácora, de cosas que fueron pasando. Ahí yo abro ese archivo y fíjense que es texto. Más o menos claro, habrá que ver qué me quiere decir, pero es texto, yo lo puedo leer. Ven, el 22 del 4/12 a las 2:31 pasó tal cosa. Un archivo .ini de inicialización de datos suele ser de texto, yo puedo leer qué tiene. Y así hay muchos tipos de archivos, ¿de acuerdo? Entonces, un archivo, por ejemplo, de PDF, no lo puedo abrir directamente, va a haber símbolos, pero hay un programa, un lector de archivos PDF que me permite verlo en pantalla. Un archivo .doc, docx, lo abro con Word y me permite ver qué hay adentro. Entonces, ahí viene una aplicación sumamente coherente. ¿Qué es? Lo voy a poner acá abajo. ¿Qué es código fuente? ¿Qué es un compilador? ¿Qué es ejecutable? El código fuente es el código original que yo como programador escribo en algún determinado lenguaje y es simplemente un archivo de texto que va a tener que cumplir con determinadas reglas, pero es un archivo de texto. O sea, la computadora no me puede entender ese archivo, es texto, lo entiendo yo como programador. En algún momento lo compilo, ¿está bien? Lo compilo. Entonces, el lenguaje que yo estoy utilizando, vamos a suponer Python, agarra ese archivo de texto, ese código fuente, lee todas las instrucciones, trata de detectar a ver si hay algún error de algo que no le gustó, y me lo convierte en un archivo ejecutable, ¿está bien? Vamos a suponer un archivo .exe. Ese archivo exe ya está escrito en un lenguaje de instrucciones que el microprocesador sí puede interpretar.
Entonces yo a mi cliente le voy a dar ese exe para que él lo utilice, ¿de acuerdo? Y yo me quedo con el código fuente. Salvo que por algún tipo de convenio, y eso puede pasar en una empresa, en un negocio, en lo que fuera, el programador deja el código fuente en la empresa. eh, ¿Por qué? Porque si hay que modificar un programa, yo no puedo modificar el exe. Yo tengo que buscar el código fuente original, modificar sobre el código fuente, volverlo a compilar y volver a generar otro exe. ¿Se puede a partir de un exe llegar al código fuente original? Y es muy, muy, muy difícil. Requeriría muchísimo trabajo, muchísimas horas, eh, mucha capacidad como para hacerlo. Entonces realmente no es algo que se haga normalmente. Lo que se hace normalmente es el proceso inverso. Tengo el código fuente, lo compilo y tengo el ejecutable que hace correr al programa. Aparte de eso, en paralelo yo puedo tener archivos con datos. Si le doy a mi cliente un archivo para manejar facturación, habrá un archivo de datos con los datos particulares de los clientes, un archivo de datos con datos de los artículos, un archivo de datos con las cuentas corrientes, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, como programadores entonces distingan claramente código fuente, el proceso de compilar y el ejecutable, que es lo que yo realmente hago ejecutar como programa. De programar es algo general, es aprender a hacer algoritmos, es aprender a llevar un tipo de proceso mental a una serie de instrucciones que las puedo escribir en un pseudocódigo, en un diagrama de flujo, eh, las puedo razonar en forma de algoritmo, pero sigue estando a un nivel lógico mental. En algún momento, cuando yo necesite hacer un programa real y lo quiera llevar a una computadora, lo tengo que llevar en algún lenguaje determinado. Python es un lenguaje de programación, pero como muchos otros, como pueden haber escuchado hablar de Java o de C++ o de PHP, o lenguajes más viejos como son todos los .NET, o los Visual Basic, o los que eran antes el Basic común, el COBOL, el Pascal, el Assembler, el Fortran. O sea, hay muchísimos lenguajes. ¿En qué me varía de un lenguaje a otro? Que justamente voy a codificar distinto mi código fuente. O sea, lo que yo escriba como programador es algún tipo de instrucciones con alguna lógica en un lenguaje determinado, que cuando lo lleve a otro lenguaje, la lógica general, la programación va a ser la misma, la codificación va a ser distinta. Y las reglas van a ser distintas. Entonces, lo que vamos a ver en esta materia es codificación en Python. ¿De acuerdo? Se supone que más o menos tenemos que saber programar o por lo menos ir aprendiendo programación en forma paralela. La programación, vuelvo a insistir, es algo general. La codificación depende estrictamente si es Python, si es Java, si es PHP, y cada uno tiene sus características. Para ver características, ventajas y desventajas de Python, hay muchísimas páginas de internet, hay muchísimos blogs. Yo me metí en uno que es Python y justamente porque da en forma muy sencilla algunas características. Por ejemplo, me permite tener una programación orientada a objetos. Eso lo vamos a ver más adelante, pero yo puedo a mi información organizarla en clases o en objetos. Hay algunos programas que están orientados a objetos y otros que no. Bueno, Python permite la programación orientada a objetos. ¿De acuerdo? Es una característica. Hay muchas cosas que uno dice mejor que otro, depende para qué lo usamos. Si nosotros no vamos a programar en una programación orientada a objetos, esta característica no nos influye en nada.
Bien, es un lenguaje interpretado. Entonces, cuando yo estoy programando, cuando yo estoy haciendo mi programa, yo puedo interpretarlo y en el momento Python se fija si hay errores y me muestra el programa funcionando. ¿Está bien? Compilar requiere como más pasos, es un proceso que puede llevar un poquito más de tiempo, no es que sea mucho más complicado, pero imagínense un programa que yo estoy permanentemente probando y probando y probando. Si cada vez tuviera que hacer todo el proceso de compilación, por ahí sería absolutamente largo entre que modifico y compilo y veo cómo funciona, modifico, compilo y veo cómo funciona. Al ser interpretado, ese tiempo se reduce muchísimo. Entonces sí, realmente es una característica muy interesante para cualquier programador. Multiplataforma es que mi mismo programa codificado en Python lo puedo correr en un sistema operativo como Linux, como Windows, como Unix y en varias versiones de cada uno de ellos. Eso quiere decir que es multiplataforma. Bueno, tipado dinámico es, lo vamos a ver específicamente cuando codifiquemos, pero las variables yo no las tengo que definir de una forma sumamente fija. Esta variable que voy a utilizar solamente permite eh, este determinado contenido, sino que lo puedo ir definiendo en el momento. Es muy bueno como para programar en un sistema muy complejo, hay que tener cuidado, porque justamente como no las defino antes, por ahí hago lío en el medio de un programa. Es open source, o sea que ya está pensado como código fuente y yo puedo bajarme de páginas de internet que son absolutamente legales el software de Python y programar y codificar y ejecutar en Python sin tener que pagar nada a una empresa. Hay otros lenguajes que no, los hicieron una determinada firma. Entonces yo tendría que pagarle a la firma el uso del software, ya sea una vez o en forma de abono, no importa, pero tendría que pagar algo. Hacer open source no hay que pagar nada por programar en Python. Bueno, ampliamente respaldado es porque se está usando en muchos lados, mucha gente, muchas empresas eh, lo han utilizado y entonces hay como una comunidad muy grande de gente que le da apoyo, que lo mantiene, que contesta dudas y una cantidad muy grande de programadores que lo están utilizando. Y polivalente es porque se puede utilizar en muchos tipos de proyectos distintos. Hay otros lenguajes que están orientados hacia un uso como más concreto. Por ejemplo, si yo voy a programar en C o en Assembler, es nada más que para estar referido a un cierto hardware. Es una programación totalmente distinta a esta y está referido a ese fin. En cambio, acá Python justamente pueden ser fines muy distintos. Inteligencia artificial, manejo de análisis de datos, programación de aplicaciones para celulares, por ejemplo, desarrollo web, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay librerías, no las vamos a ver, pero justamente son como programas que ya están creados que yo puedo utilizar para hacer más fácil mi programación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, funciones matemáticas muy complejas, análisis de datos muy complejas, etcétera. Bien, con eso entonces muy brevemente, vimos estos primeros temas. ¿Cómo se instala Python? Como cualquier programa que hay que instalarlo, no tiene demasiado problema. Desde la página oficial, también conviene bajar Python. Hay varias versiones. Actualmente está la versión 3.10, pero la versión 3.10 corre en Windows 10 y pueden elegir si tiene un sistema operativo de 32 bits o de 64 bits. En esta máquina, como yo tengo Windows 7, bajé una versión un poco más vieja que la 3.8.10
que corre en Windows 7. Si ustedes buscan programas en internet o ven manuales o algo, asegúrense de que esté sobre la versión 3, porque hay muchas diferencias entre la versión 2 y la versión 3. Ahora, dentro de la versión 3, la diferencia entre la 3.8 y la 3.10 no es tan grande, por lo menos al principio. O sea, la parte básica es exactamente la misma en todas las versiones. Bueno, si lo van a instalar, acuérdense de instalarlo como administrador. Está bien, botón derecho, ejecutar como administrador. Le van a aparecer varias ventanas. Yo les muestro. La primera ventana de opciones, yo marco las dos de abajo, ¿está bien? Que lo instale para el launcher, es el que lo lanza, digamos, el programa, para todos los usuarios, y que agregue el path, se lo agregue a Windows para que lo encuentre. Y a mí normalmente me gusta la instalación Customize, es la instalación personalizada, ¿de acuerdo? Si no, se puede hacer directamente la de arriba, que es la normal y no pregunta más nada. Si eligen la instalación personalizada, le va a preguntar en qué carpeta, eso no tiene mucho problema, pero en la parte de opcionales, marquen todo, ¿de acuerdo? Así se aseguran de instalar todo en la computadora. Porque puede ser que alguna de estas cosas uno no la instale y después la necesite y por el programa no funciona porque no está instalada, uno no se da cuenta, y bueno, si ya está instalada, listo. Claramente esto lo hacemos así porque somos los que vamos a programar en Python, ¿de acuerdo? Si fuera para hacer una cosa mucho más simple, no haría falta instalarlo en forma completa. Bien, una vez que instalan todo, van a tener el programa Python instalado en su computadora. Si se van al menú, ¿está bien? Y buscan Python, uno estaría como diciendo, bueno, ejecuto Python. En realidad, Python justamente lo que me ejecuta es el intérprete. Y yo en realidad no quiero el intérprete. Lo que yo quiero hacer como programador es poder hacer programas, ¿está bien? Poder hacer programas que después Python los pueda eh, interpretar, compilar y ejecutar. Entonces, eso es lo que se llama el entorno de programación. Hay muchos entornos de programación que ustedes pueden conseguir por internet. Yo simplemente voy a utilizar el mismo que viene con Python. Nada más que porque ya está instalado, ¿de acuerdo? Es un entorno de programación sumamente simple, pero para empezar es suficiente. Entonces, lo que ustedes no tienen que arrancar no es Python, sino este idle. Bien, yo les aconsejo que hagan directamente un acceso directo en el escritorio. ¿Está bien? Pero del idle, no de Python. Yo ahí ya tengo mi acceso hecho. ¿De acuerdo? Bueno, idle, vuelvo a insistir, es sumamente básico. Después, con tiempo, ustedes pueden buscar muchos mejores entornos de programación. El entorno de programación, en inglés se le dice shell, es justamente cómo defino mi pantalla para yo escribir programas y me ayude como programador. ¿De acuerdo? Bien, con eso ya tenemos la parte de la instalación, entonces vamos a ver un primer programa sumamente básico, ¿está bien? Como para que ustedes vayan teniendo una idea. Eh, Me meto acá en el idle. Bien, acá me estaría interpretando. O sea, si yo acá escribo cosas en Python, Python me las puede interpretar. Por ejemplo, Python sabe que print es imprimir, entonces yo le digo que me imprima 2 más 3, cierro el paréntesis, cuando apriete la tecla Enter, entrar en el teclado, hace la cuenta de 2 más 3 y me imprime el resultado 5. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a hacer un programa? Fíjese que estamos dentro de idle, un programa nuevo,
lo voy a elegir acá en Files, New Files. Eso, ahí estoy en una pantalla en blanco. ¿De acuerdo? O sea, una pantalla que no tiene nada. Entonces yo acá podría hacer lo mismo, inscribir print, voy a poner simplemente un texto, los textos se ponen entre comillas, hola, y con el comando run, ¿está bien? El comando run es el comando que me hace correr el programa. O hace un clic en run o aprieta en la tecla F5. ¿De acuerdo? Los que le guste. Como es un código fuente, me pide que lo grabe. ¿De acuerdo? Siempre que ustedes escriban algo va a pedir grabarlo. Yo le digo que sí, le voy a poner un nombre cualquiera, no me importa tampoco dónde queda grabado. ¿Está bien? Le digo que sí. Y me hizo, ven, está ejecutando, le puse de nombre Pepe, y el programa hizo lo que yo le pedí, que es imprimir el cartel hola. ¿De acuerdo? Bien, ese programa que acabamos de escribir tiene una sola línea, imagínense qué programas con miles y miles y miles de líneas. Con esto damos por finalizada la primera parte, está bien, con esta introducción sumamente breve, las características de Python sumamente breves, la instalación y, bueno, una simple prueba de programa que también nos permite ver si Python ha sido correctamente instalado. Ahí también les quedan de 3 libros distintos, 4 libros distintos, perdón, en qué páginas estaría todo esto que acabamos de ver.